Caminal-Juyú es uno de los primeros y más importantes sitios urbanos de la cultura maya. En el idioma quechí significa Cerro de los Muertos. Tuvo una extensión aproximada de 5 kilómetros cuadrados con más de 200 montículos y se conservan 33 de ellos. Lo que la evidencia arqueológica nos ha dado acerca del asentamiento que se encuentra aquí en el valle de la ciudad de Guatemala, donde se ubicó Caminal-Juyú, nos habla del preclásico, más o menos, tal vez calculando entre el 1000 a.C., 800 a.C., y la ciudad tiene un auge muy considerable más o menos para el año 200 a.C. Posteriormente, como que se detiene un poquito dentro de su desarrollo y vuelve a tener otro auge más o menos para el año 300, 400 después de Cristo. Y hasta su abandono, que se cree se da más o menos para los años 600 después de Cristo. Podríamos decir de que en todo el país estamos en un gran sitio arqueológico y cada uno pues formó parte de las ciudades-estado que se desarrollaron en su momento, y la importancia de Caminal-Juyú es que fue en cierto momento la capital maya de todo el altiplano, y su importancia se debió debido al comercio. Las investigaciones permiten afirmar que fue un importante productor y exportador de obsidiana durante la época del esplendor maya, debido a la explotación de varias canteras cercanas como el Chayal e Ixtepeque, por su ubicación estratégica en el centro del territorio guatemalteco. Se cree que era un punto importante en la ruta comercial entre la costa del Pacífico, como Chocalá en Suchitepeques, Tacalica Baja en Retauleu y las ciudades mayas del Petén. Se cree que tuvo un bastante auge debido al control del comercio de obsidiana y jade, y eso lo llevaban a cabo precisamente en estas plazas que vemos aquí enfrente, y otros edificios se usaban para otros fines. Habían templos, habían palacios en donde ellos se ubicaban para presenciar todas esas actividades o algún otro tipo de eventos que llevaban a cabo en esos, todo relacionado al comercio. Los habitantes de Caminal-Juyú desarrollaron el arte escultórico en piedra a partir del año 600 a.C. Primero se erigieron monumentos lisos y luego estelas, paneles y relieves con gobernantes y deidades. Asimismo, estructuras hechas de adobe y recubiertas con barro quemado. Caminal-Juyú tiene varias características que son muy especiales comparándolos con las otras ciudades mayas. Una de las diferencias que nosotros vemos aquí es que no hay pirámides grandes, altas como los vemos en Tikal. También hay que pensar de que su desarrollo fue un poco antes que Tikal, pero la razón es bastante lógica, pues estamos en un área sísmica, estamos cerca de volcanes, estamos dentro de dos grandes fallas, entonces eso hace que la arquitectura de Caminal-Juyú sea especial. Construyen edificios planos, no muy altos, tomando en cuenta precisamente estos eventos geológicos que sucedían en esa época. Los edificios que terminan en punta definitivamente son pirámides y pudieron haber sido utilizados ya sea como puntos de observación también o posiblemente también tumbas. Precisamente Caminal-Juyú se le dio ese nombre porque quiere decir la colina de los muertos, en donde encontraron bastantes tumbas. Entonces eso se cree que sucedía en estos edificios. Entonces algunas pirámides son puntos de observación, otros son lugares en donde ellos observaban las salidas y puestas del sol, que eran muy importantes para la actividad diaria, y otros que eran tumbas. La Acrópolis
es una de las plazas más importantes de la cultura maya, asentada en plataformas de barro y bloques de piedra pómez y talpetate, correspondientes al periodo clásico temprano, donde surgieron grandes intercambios comerciales con otras culturas. Bueno, aquí en la Acrópolis tenemos varias fases de construcción, y lo que sobresale, creo que es importante dentro de la vida histórica, monumental de Caminal Juyú, son esos edificios que vemos con una característica de arquitectura que le llamamos talud tablero. Estos rasgos arquitectónicos nos conectan con otra cultura, que es con quien tuvo relación Caminal Juyú, y estamos hablando de los teotihuacanos. Los teotihuacanos se asentaron al norte de la Ciudad de México. Estamos hablando de más o menos una distancia de 1500 kilómetros aproximadamente. Caminal Juyú tiene su desarrollo bastante grande, más o menos en los años 300 al 500 después de Cristo, y seguramente se debió al intercambio comercial que tuvo con la ciudad de Teotihuacán en México. Pero la cultura teotihuacana no llega solamente a Caminal Juyú, sino que también tenemos evidencia de la cultura teotihuacana hasta en Copán, en Tikal. En el Pacífico se han encontrado diferentes incensarios que tienen características puramente de estilos teotihuacanos. El barro, material utilizado en la construcción de esta antigua ciudad maya, el cual fue la base principal para los antiguos arquitectos mayas. Entonces aquí usaron el adobe que se sigue usando actualmente. Esa es la forma en que ellos construyeron aquí los edificios. Lógicamente esto con la lluvia pues se debilita, se va deshaciendo, desintegrando. Entonces, ¿cómo lo protegieron ellos? Le echaron un recubrimiento de estuco, y eso fue lo que impermeabilizó a todos los edificios, no solo aquí en Caminal Juyú, sino en el resto de ciudades del área maya. Aquí tenemos vestigios de dos graderíos que las gradas estaban hacia el frente de los templetes. Las dos gradas se ven entre sí. Aquí nosotros estaríamos sobre otro templo que daría hacia el otro que está del otro lado. Entonces dentro de ellos se encierra una pequeña plazuela que seguramente lo utilizaban para fines rituales, para ceremonias, para diferentes actividades como lo hacen los diferentes grupos mayas actualmente todavía. Para el siglo II, Caminal Juyú comenzaba a declinar. La ciudad recibió una fuerte influencia de Teotihuacán, con la que mantuvo relaciones comerciales. Algunos autores plantean la posibilidad que Caminal Juyú haya sido dominada militarmente por los teotihuacanos. En ese sentido, el sitio habría jugado un papel importante en el control de las rutas comerciales del sureste, que permitían a Teotihuacán mantener la hegemonía en el comercio mesoamericano de la época. Este estilo arquitectónico nos demuestra los contactos que los mayas de Caminal Juyú tuvieron con otras culturas fuera del área del mundo maya. La cultura teotihuacana, actualmente tenemos ya una fecha específica de su llegada al mundo maya, y está registrado en Tikal, que sucede en el 14 de enero del año 378 después de Cristo, y se conoce como la entrada teotihuacana. ¿Por qué esto es importante? Porque denota el intercambio comercial que tuvieron con ellos. No sabemos en qué forma ellos llegaron, si fue una especie de conquista, fue una influencia, pero sí tenemos registros de contactos que hubo con la cultura teotihuacana, y eso es lo que vemos como la primera fase que vemos en esta parte de la Acrópolis. De ahí tenemos los edificios que tenemos donde nosotros nos ubicamos, que es la fase final de Caminal Juyú, y de ahí termina la vía de Caminal Juyú.
estos lugares son muy importantes porque también ellos entienden la importancia que tuvo Caminaljuyu en su época como ciudad comercial, política, religiosa, cultural y todo lo que podemos imaginarnos de una gran metrópolis en la época maya. Entonces, para los mayas actuales no es como ir a las ruinas, como decíamos antiguamente, sino que es una peregrinación a las ciudades antiguas del pasado. Esa es la razón que tiene Caminaljuyu y muchas otras ciudades mayas dentro de la cosmovisión maya actual. Actualmente, Caminaljuyu es un lugar sagrado donde se realizan rituales para comunicarse con el Ajau, creador y formador. Tales ceremonias enfocadas al agradecimiento, peticiones, curaciones, eventos, celebraciones y conmemoraciones en días especiales según el calendario maya. Hemos visto y vemos que muchos guías espirituales y grupos mayas vienen acá a realizar sus ceremonias. Eso es para los mayas como una peregrinación hacia el pasado, o sea, ir a visitar los lugares de las raíces donde vivieron nuestros ancestros, en donde se llevó a cabo las mismas ceremonias, las mismas actividades que se hacen actualmente. Y entonces esa es la importancia que tiene Caminaljuyu para la sociedad maya actual, de que es un centro, una ciudad muy importante, como fue en su época, ahora lo sigue siendo, porque es un lugar a donde van las personas a realizar sus ceremonias. La ceremonia no se celebra en cualquier momento, se celebra de acuerdo a la fecha y de acuerdo al objetivo, que es lo que se quiere. Pero el lugar lo indican los abuelos. Cada altar tiene una energía diferente. Entonces, precisamente es donde recurrimos para llevar nuestras candelas, para llevar nuestros inciensos, para llevar nuestros ocotes, para llevar todo lo que podemos ofrendar, porque ellos ya no pueden comer físicamente, pero sí pueden comer espiritualmente. Bueno, Caminaljuyu ha sido tomado y denominado como una de las ciudades que forman parte de una nueva ruta que conocemos como la ruta de los Bactunes. Aunque cabe mencionar que en Caminaljuyu no tenemos algunas fechas precisas que nos hablen de Bactunes, solamente sabemos que la ciudad se desarrolla entre el Bactún 7, el 8, el 9, ya para el Bactún 10 esta ciudad estaba, creemos, casi completamente abandonada. Entonces el 21 de diciembre del 2012 es el momento cuando culmina un ciclo de 13 Bactunes que corresponden a un tiempo de 5.126 años. Entonces el 13 Bactún que vamos a ver culminar este año tuvo su inicio el 11 de agosto del 3114 a.C. Entonces, este ciclo de 13 Bactunes es un ciclo muy especial porque nosotros vamos a tener la dicha de verlo y no se va a terminar el calendario, no se va a terminar el mundo, no hay desastres, no hay nada de eso, sino que es el fin de un ciclo y el inicio de otro. Y aquí en Caminaljuyu seguramente van a haber muchos grupos esperando ese gran acontecimiento, seguramente quizás algunos desde la madrugada, otros un día antes. Entonces normalmente esa es la forma en que los mayas celebraban estos acontecimientos, esperaban desde la noche anterior para el amanecer el día siguiente, que es más o menos en el transcurso de la noche a la madrugada, cuando se da el cambio del ciclo. Entonces este año eso es lo que va a suceder también, y seguramente aquí Caminaljuyu va a tener bastantes visitantes para conmemorar este gran fin de ciclo. Ya volvemos con la Ruta de los Bactunes por TN 23.